Hello, dear students. Good afternoon. It's a pleasure to be here with you during this week number 3. So I'm so proud of you, and I'm going to be waiting for the rest of the class. Alejandra Karina Ramirez, welcome. It's a pleasure to be here, and you're so punctual, so that's good for you and for me, of course. And I'm going to be waiting for the rest of the class, and I'm going to activate the chat. Hello. If you have any question, just let me know by this chat that I have here. I'll be checking it. And let's start with this. Hello, Talia. It's nice to see you here. I'm going to start with this class, and it's going to be faster than the rest. The explanation is a little bit easier than the other topics and things that we've been talking about. And let's start. Okay. Here we have the presentation. I'm a little bit afraid about doing this. I'm going to be checking if it's shared with you because last week we had some problems and I don't want to have them one more time. Okay, the screen is okay. I can see it here. Let's start. Week number 3, Unit 4, My Goals. We've been talking about the present progressive, simple present. We were talking about simple past and past progressive. And this week, we're going to be talking about future, my goals. Goals son como metas. So we're going to be looking at the future. I don't know if it is correct, if it changed. If you cannot see something, just let me know by the chat. Si hay algún problema con la presentación, chicas y chicos, ahorita que se conecten, me lo hacen saber, ¿ok? Para poder ir saliendo y verificando. Me lo hacen saber, ¿ok? It's supposed to be in, well, I'm going to be doing it like this. With some, it didn't change. It didn't change, so I'm going to be doing some modification here. I'm going to modify it in order to have a better screen here. Okay, the purpose of this session is to help you to be able to structure sentences and paragraphs about the future tense. Clarify the difference between will, going to, and the different forms or structures that you have to follow. To explain the structure of the modal verb, would. So I'm gonna continue with this. Achievement, so you're gonna provide oral and written information about your personal goals. That's like the main purpose. So you can be able to speak, to share with people your personal goals and all the different stuff you want to talk about, but in the future. Ask information about your partner's plans and read your personal life project. So here I'm going to make a little bit stop. We have two different topics here. We can talk about future, but we can use it in different ways. The first is using will, and the second one using going to. Will is easier, but each one has a different purpose. For example, we use will when we want to talk about uncertain future and when we don't really know or we're not sure about doing something. It's just like maybe a desire that I want or that I have, but I'm not sure. I don't have a plan to achieve that goal. But going to, it's different. We use it to set some goals or plans that we're sure
or we have at least a plan with some actions to achieve that goal. Here I have an example. I think I will go to Tijuana. Yo pienso que yo iré a Tijuana. Es algo incierto, les decía. Tenemos will y going to. Son dos auxiliares que nos ayudan a hablar del tiempo futuro. Cada uno tiene su propósito. En will, nosotros hablamos de cosas inciertas. Quizá en este ejemplo dice, yo pienso que yo iré a Tijuana. No tengo a lo mejor un plan. Pienso que iré. Y en going to dice, next Friday, ya tenemos una fecha exacta. Next Friday, el siguiente viernes, I'm going to Tijuana. Voy a ir a Tijuana. I have my tickets. Tengo mis boletos. Entonces es diferente. La certeza pues es con going to. La diferencia también es que cuando nosotros usamos el will, el verbo va a terminar en, es lo que le da la terminación de era o re, o por ejemplo, yo jugaré, yo bailaré, él jugará. Entonces, el will se utiliza así, ese es el significado. Cambia o convierte el verbo en futuro al ponerlo al inicio. Ahorita les voy a explicar rapidito la estructura. Y el going to nos dice voy a, vamos a, van a, dependiendo del pronombre del que hables. Yo voy a bailar, yo voy a cantar. Esa es la diferencia. Bailaré, yo voy a bailar. Okay? Then here we have more examples. I guess I will study medicine. Supongo que estudiaré medicina. Es I will, algo no muy seguro. Pero tenemos otro ejemplo. I'm going to study medicine in Mexico. I passed my entrance exam. Yo voy a estudiar, pues yo voy a estudiar en México, en la Ciudad de México, medicina. I passed my entrance exam. Pasé mi examen de admisión. And we have another one. I will have my own business in the future. Tendré mi propio negocio en el futuro. Yo tendré mi propio negocio. Y si utilizo el going to, sería I am going to have my own business. Yo voy a tener mi propio negocio y muy posiblemente la persona que lo está diciendo con going to es porque ya tiene un proceso o un plan. If you can see, si podemos ver un poquito adelantándonos a la estructura, en estos ejemplos nosotros nos vamos a la oración principal que es will. Voy a tratar de poner un poquito más de zoom para que sea más claro para ustedes. De igual forma, este material se los voy a compartir en la sección de avisos. Nos vamos al inicio. Dice, I will study medicine. Si analizamos la estructura, primero decimos, como les he venido repitiendo, quién hace la acción, porque es una afirmación. I, en este caso estoy hablando de mí. I, yo. Will, pongo el will porque es un auxiliar y después pongo el verbo. El will es un auxiliar que me dice que estoy hablando del tiempo futuro y entonces el verbo lo necesito poner en su forma base. No le agrego nada, no le quito nada y aplica para todos los pronombres. Aquí lo que cambia es el significado. Siempre que yo vea el will antes del verbo, entonces quiere decir que ese verbo será en futuro. I will study. No dice yo estudio, dice yo estudiaré. El will es lo que me cambia el verbo a futuro. And then we have the complement. Tenemos después del complemento. La diferencia radica en estructura y pues obviamente en propósito. Ahora, si yo veo el going to, cuando es con más certeza, tengo I, pues yo, seguimos hablando del pronombre yo. Y aquí hay una apóstrofe y la M, acuérdense. Cuando ustedes quieren hablar de yo soy, yo estoy, o sea, el verb to be, lo podemos contraer. En lugar de decir I am, aquí dice am, que es el mismo significado. Puedo utilizarlo como yo soy o yo estoy, pero en este tiempo se utiliza como un auxiliar mudo. Es decir, lo pongo por gramática
correspondiendo a cada pronombre. I, am, she, he o it llevan is, we, you, they, are. Entonces, esa división que ya sabemos del verb to be, del verbo ser o estar, lo vamos a respetar para agregarlo después del pronombre. I am, she is, we are, y posteriormente vamos a agregar going to. Una vez que yo ya respeté gramaticalmente eso, lo vamos a agregar el going to después para al final agregar el verbo igual en su forma base. El verbo no va a tener ningún cambio, de su forma base lo agrego y lo anexo. Y aquí el significado o la traducción, que no debería de ser traducción tal cual, porque recordemos que inglés y español son dos idiomas distintos, simplemente se busca un poquito la equivalencia. Entonces, I am going to study. Yo me brinco el am a la hora de querer traducir al español, porque si no diríamos yo estoy, voy a. Entonces ahí no nos cuadra. Lo que vamos a hacer es recordar que el am, is o el are, dependiendo del pronombre, va a ir solamente como gramática, como una regla gramatical que debemos agregar para poder usar el going to. Después de que pongo going to, entonces yo ya puedo decir yo voy a, el going es como el voy y el to es como a. Yo voy a estudiar, yo voy a bailar, yo voy a jugar. Ok. Hello to Carolina, Joan. It's nice to see you here. You're present and you are attending this class. So if you have any questions, remember you can share it by the chat. I'll be checking it during this session. And here we have the structure. Tenemos la estructura. First, we have the personal pronouns. Tenemos los pronombres personales. Then we have will. Obviamente estamos hablando de la primera estructura. Vamos a analizarla bien. El will, el uso del will. Pronombre personal, después auxiliar y después el verbo en su forma base. Entonces yo diría, I will start. Yo iniciaré. She will start. Ella iniciará. They will start. Ellos iniciarán. Se va ajustando. If I want to talk in a negative form, si quiero hablar de una forma negativa, obviously I'm going to change it. I'm going to add something. And the keyword here is not. Y aquí voy a agregar la palabra clave que hemos venido agregando en los diferentes tiempos. Not. In this case, I'm going to add it after will. So we have the subject, tenemos los pronombres personales o los sujetos. Then we have will, but we need to add not, will not. And we have the verb in the base form. I just want to clarify that you can make a contraction here. Podemos hacer una pequeña contracción. Inicio con I, you, he, she, it. Luego pongo will not o puedo utilizar want, que es como una fusión. I won't start. Yo no iniciaré. Yo no bailaré. Yo no jugaré. Ella no iniciará. Esa es la estructura que se sigue. If I want to make questions, si quiero hacer preguntas, remember, we have like an example or a base form. It's going to be the positive form. Tenemos la forma positiva solamente invertida. Recuerden siempre, la forma positiva, la manera de hacer afirmaciones, la volteo al inicio. Entonces, me va a quedar will y luego después pronombres o sujetos. Y digo sujetos porque puedo poner, en lugar de she, puedo poner Ana. En lugar de he, puedo decir Oscar. And so on. So, will you, por ejemplo, will you start? ¿Iniciarás? Esa sería la manera de hacer la pregunta. And remember, in English, we just have the last question mark, not at the beginning, just at the last part. Recuerden que en inglés tenemos solamente el signo de interrogación al final. So, if you have any question, just let me know. Here I have an example for you. Here, it is important to pay attention to this because it's
like keywords or key information. In this case, Mary studies a lot. She will have better opportunities in the future. María estudia mucho. Ella tendrá mejores oportunidades en el futuro. Lamentablemente, sabemos que no es una certeza que pueda ser o tener mayor probabilidad, sí, pero sabemos que no es una garantía, entonces por eso es que se está utilizando el will. I want to be an accountant and I will work in a company. Yo quiero ser un contador y voy a trabajar en una empresa. Entonces, lo está diciendo, pero no hay un plan detrás, quizás solamente es un deseo que tenemos. And well, I'm going to change with this because I want to start with going to. Ahora vamos a ver el going to, cómo se utiliza. First, as I already told you, if we're talking about affirmative or positive sentences or statements, we're going to be talking about personal pronoun or subject. Tenemos el subject, el sujeto. Then, as I already explained you at the beginning, we're going to use the verb to be, but just grammatically. Como les dije, después del pronombre vamos a agregar el verb to be, pero de manera gramatical no vamos a hacer la traducción. No va a decir yo soy o yo estoy, lo cual es el significado natural del verb to be. Lo que va a decir es simplemente gramaticalmente, o en este caso va a aparecer gramaticalmente, pero en significado va a ser mudo. Va a ser como si el be, donde está la categoría be, no existiera. And we're going to just skip it. Tenemos el sujeto, el verb to be, mudo, vamos a llamarlo en este sentido. And then we have going to. Después tenemos la estructura going to, que es voy a, vamos a, que era diferente al otro, al will. And then we have the verb as the base form, we have it there. And then the complement. This is like a statement or affirmative sentence. I am going to read a book. Yo voy a leer un libro. Okay? Be going to. If I want to talk in the negative form, I'm going to add not in this way. I, in this case, is subject. Then the verb to be, and then not. And then we continue. After that, we have going to. And finally, the verb. If you want to add some complement, you can do it. Tenemos esta estructura. I am not going to open the door. Yo no voy a abrir la puerta. Recuerden, voy a. And if I want to make some questions, I'm sorry, I just skipped it. If I want to make some questions, I'm going to use the structure in the affirmative form, but just do like an exchange or something like that. You're going to move the auxiliary verb, in this case, verb to be, and then we're going to continue with the subject. Are you going to meet Jane tonight? ¿Vas a reunirte con Jane esta noche? ¿Vas tú a reunirte con Jane esta noche? Esa sería la manera de preguntar. Here we have an example. Hi, my name is Marisa, and I'm going to be a vet. I am studying hard at university to become a good vet. I am going to participate in an exchange program in Brazil, so I need to learn Portuguese. I am going to take Portuguese lessons on weekends in a language school near home. Si se dan cuenta, ella utilizó mucho el going to, porque tiene certeza de que va a ser veterinaria, tiene certeza de que va a participar en un intercambio y tiene certeza de que va a tomar clases de portugués. Es casi un hecho. After this, we have would. Después tenemos otro auxiliar que tiene distintos propósitos, pero uno de los más usuales o utilizados es para cambiar el verbo en la terminación ia. En este caso vamos a utilizar el verbo que es donde más frecuencia tiene, el like. Casi siempre lo van a encontrar como would you like to
Would you like to dance? ¿Te gustaría bailar? Would you like to dance? Like, sabemos que es gustar. Si yo agrego el would antes, es como ia. ¿Te gustaría? So, we use it because it's the past of the verb will, but in this case, you can use it in the future too. So, as I already told you, it has many functions, and in this case, we're going to be talking it about to different purposes, but mainly we're going to use it with this. They will get very angry. Ellos se enojarían mucho. They will get angry. I will travel around the world. I would travel. Yo viajaría. Here we have the structure, and we just added like a verb, like, because it's mostly well, actually, it's the most common verb adding with the would, but you can use it with all the verbs. I'm going to start with this, and then I'm going to continue in the other way. El would es muy utilizado con el verbo like. Se utiliza de manera educada. Would you like to dance? ¿Te gustaría bailar? Would you like a cup of coffee? ¿Te gustaría una taza de café? Would you like? El verbo que nosotros utilicemos va a terminar en ia. En este caso, si yo quiero hacer oraciones, lo voy a hacer siguiendo la estructura que ya hemos venido estudiando. We have the subject or person and pronoun. Tenemos pronombres personales o sujetos. After that, we have would, would, would. Y después agregamos like o cualquier verbo. En este caso les voy a explicar el verbo like. I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. She would like to drink tea. A ella le gustaría beber té. Aquí se agrega el to porque tenemos like y drink, que son dos verbos. Dos verbos juntos no pueden estar. Hay distintas maneras para separarlos, pero una de ellas y las más fáciles es agregando to en medio. Entonces, si yo quiero usar el verbo would like, bueno, el like con el would, voy a hacerlo de esta forma. Pronombre o sujeto, después would, y luego después el verbo que yo quiera agregar. En este caso agrego like y ya me cambiaría. Would you like? ¿Te gustaría? En este caso yo voy a hacer un ejemplo como she would like to drink tea or she would like a cup of tea, dependiendo, ¿ok? If I want to do it in a negative form, si queremos hacerlo en la forma negativa de que no me gustaría, lo que vamos a hacer es que al would le vamos a agregar el not. I would not o wouldn't, wouldn't. Es como una contracción. Would not o wouldn't. I wouldn't like a cup of tea. No me gustaría una taza de té. Si quiero hacer preguntas, como les decía, es de las más frecuentes, iniciamos por el would, intercambiando la forma afirmativa. Would you like a cup of tea? ¿Te gustaría una taza de té? Y las maneras de responder, pues como ya lo hemos visto, casi siempre es con lo que se nos pregunta. Yes o no. Si yo pongo yes, voy a decir yes, I would, auxiliar con la pronunciación. Digo que no, I wouldn't. I wouldn't. Un poquito la pronunciación porque muchas veces debemos leer tal cual en español. You can use would and change to all the verbs and with all the person and pronoun subjects. Utilizar el would para cualquier verbo. La única estructura, como les decía, siguiendo tanto positivo, negativo o pregunta. En este caso, puedo utilizar no like. Voy a utilizar el verbo, en este caso, el work. Yo trabajaría. Work. Ella trabajaría. O sea, el verbo trabajar, work, al agregarle el auxiliar antes would, termina en ia. So, in this case, we have a lot of different verbs.
We have many charts that you can get on the internet, and then we have different ways to express it. So you just follow the structure and you will have many different ways to talk or speak. Okay, let's continue. If you have any questions, just let me know, okay? Okay, in this exercise, we have, this is like practice exercise, we have to use would. I already told you would, it's an auxiliary, and it changes the essence or the main idea of the sentences, paragraphs, or anything. Just give me a minute. Okay, let's go back here. If we have the personal pronoun or subject, I told you the difference because we can use about Monique. En este caso tenemos Mónica, es el sujeto, o también tenemos I, que es el pronombre. So, as I already told you and I repeat it, in every structure, you can use both. Whatever you want, which one you want to choose a subject or you want to choose like a personal pronoun, you can use it. Then another information that it's very important, it's time expressions. When we talk about the future, we can use tomorrow, or we can say tonight, because we can say maybe it's going to be later. Podemos utilizar la expresión tomorrow, que es mañana, tonight, esta noche, porque apenas va a pasar algo. Tomorrow morning, mañana por la mañana. Tomorrow afternoon, mañana por la tarde. Or we can use tomorrow evening, mañana por la noche. The day after tomorrow es pasado mañana, el día después de mañana. Next, remember, next month, next year, el siguiente mes, siguiente año, next week, or we can use it like the way we want. Or we can use in a week, en una semana, in a month, en un mes, in an hour, en una hora. And we can use those expressions in our sentences. This morning, para referirse a la mañana pues más cercana. Posiblemente sean unos minutos, pero incluso si estamos hablando de unos minutos también es futuro. This week, esta semana. This month, este mes. This year, este año. This weekend, este fin de semana. And we can use on when we are sure about the expressions or the things or actions are going to be a specific day of the week. For example, on Monday. Elaine is going to Spain on Monday, el lunes. Formative activities. We can use, well, we can just try to watch this video again so you can study or try to identify the different purposes of this session. In this case, just try to, I'm sorry. I'm sorry, my son is here and nobody is taking care of him, so I'm trying to explain this session. So, as I already told you, we have the formative activities. And the activity number 6, we have to use going to, or maybe we can use in the negative or affirmative. You have to study the structure to complete the sentences, okay? So I'm sorry for my son, he's singing.
And when we have to make the sentences, we have to just remember an auxiliary that it's mute. Acuérdense que hay un auxiliar que es mudo a la hora de hacer como la equivalencia en español. And then remember the verb doesn't change. El verbo, acuérdense que pues ya les dije si cambia o no cambia. En este caso, pues ya les di una explicación. No puedo darles la respuesta, pero sé que ustedes lo van a saber. Ya es prácticamente complementar. Integrative activity. Be a positive thinker. So, in this case, you have to fill a chart that it's very it's easy, but at the same time, it's kind of hard grammatically because you have to fill it with different areas of your life. In this case, personal, about myself, emotional, about your family and friends, professional, and economic. So you have to set some plans about your future. The first question says, what would you like to improve in your life? ¿Qué te gustaría mejorar en tu vida? Y recuerden que tenemos esas 4 categorías. En el área personal, o sea, en ti mismo. En el área emocional, de manera familiar y de amigos. En lo profesional y en lo económico. ¿Qué te gustaría mejorar? Y en este caso, como es gustaría, vamos a utilizar el auxiliar would. Oraciones con would. Después tenemos la pregunta, what are you planning to do next year? ¿Qué estás planeando para hacer el próximo año? Y como es el más cercano, es un futuro más cercano, vamos a utilizar going to, simplemente para practicar la estructura. Planes que tengas para el próximo año en lo personal, en lo emocional, en lo profesional y en lo económico. Y por último, what are you going to achieve in 2 years? ¿Qué vas a lograr en 2 años? Como es un futuro un poquito más largo, no tan certero, vamos a utilizar el will. Tienes que llenarlo de acuerdo a las 4 categorías también. Y esa es la manera en la que ustedes van a poder llenar esta tabla. Here we have an example. Tenemos un pequeño ejemplo que yo realicé. What would you like to improve in your life? I would like to do exercise. Me gustaría hacer ejercicio. I would like to do exercise. ¿Qué estoy planeando para el próximo año? I am going to do exercise at home. Voy a hacer ejercicio en casa. Y en 2 años, I will go to the gym. Y yo iré al gimnasio. Entonces, si se dan cuenta, en esa misma línea, yo seguí mi plan de manera personal y lo fui anexando a cada uno de los auxiliares. Okay, so let's continue. We have write a paragraph of 5 to 8 lines. Describe how you will be in 5 years. Okay, van a escribir, después de llenar esa tablita, van a escribir información sobre cómo estarán en 5 años. Ustedes van a plantear el área que ustedes quieran, pero que sean de 5 a 8 líneas. En futuro, en inglés. And you're going to read and record the answers to the questions. Paste the audio link here. Ok, recuerden, ustedes respondieron preguntas en esta tabla. De preferencia, solamente graben las respuestas, es decir, lo que está dentro, la información que ustedes estructuraron para modelar o moderar su pronunciación ante el would, going to y will. ¿Ok? No se me vayan a leer las preguntas cada rato o estarlo. No perdamos tiempo en lo que no es esencial. Lo importante es sus respuestas. Las vas a grabar y vas a agregar la liga. Ya les dije, una cosa, cuando la liga diga my drive, está incorrecta. Eso quiere decir my drive es como mi espacio. Y eso quiere decir que ustedes me están dando a mí la liga para entrar a su espacio, pero no tengo permiso. Entonces tiene que ser casi siempre al final sharing. Chatting se escribe, pero es sharing como compartiendo, ¿ok? Esa es como una palabra clave. Then we have the opening ceremony. It's supposed, se supone,
you are like a planner, but you're working with another person, and there was like a meeting and they were setting some details, but you were not at that meeting. So you're gonna try to get information about it, about the event. So please write 3 questions in English to know specific information about it happening. Se supone que ustedes son como planeadores, organizadores de eventos, y en este caso va a haber una ceremonia de inauguración. Hubo una reunión y ustedes se la perdieron, entonces ustedes tienen que preguntarle a su compañero que es de trabajo hacia ese mismo evento 3 preguntas sobre el evento. Ustedes van a utilizar, pueden utilizar going to, will, o pueden utilizar el would. Ustedes van a plantearlas ahí. Aquí hay un ejemplo. Where will the opening take place? ¿Dónde tendrá lugar el evento? Then you're going to write other 3 questions. Después van a escribir otras 3 preguntas en inglés para tratar de adquirir información, obtener información de su compañero antes del evento. Pueden ser personales o pueden ser con relación al evento. What would you wear for that day? ¿Qué vestirás para ese día? Would you rent a tuxedo? ¿Vas a rentar un traje como un saco completo y tuxedo es como si fuese casi un smoking? And after that, you're gonna write the 6 questions. Vas a escribir las 6 respuestas en inglés. Remember to use long answers. Recuerden usar respuestas largas, es decir, no solamente contestar yes, I will, no, I won't. O palabras cortas, no, traten de dar información. Si pueden afirmar, acuérdense como regla tenemos que si es una pregunta afirmativa negativa, tengo que decir yes, I will o no, I won't, pero después de eso puedo agregar cualquier otro detalle, información que yo quiera agregar. Future, well, we have the WH questions, remember. Recuerden que también podemos hacer preguntas informativas y ya les nada más como una pequeña, un recordatorio. Who, quién, what, qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, why, por qué y how, cómo. Okay, we just added to all the structures, solo lo agregamos a las estructuras de afirmativa negativa y ya se convierte en informativa. After that, you're going to write a paragraph. Recuerden, estamos en la actividad 6. Planteo las 6 preguntas, 3 y 3. 3 sobre el evento y 3 de antes del evento. Y anoto las 6 respuestas. Después, in a paragraph, you're going to write a 5 to 8 line. So you're going to express how English can help you to have a better job or better opportunities at work. And you're going to express it in a 5 to 8 lines. Obviamente yo considero cuando son hojas de manera horizontal, obviamente es más extenso y entonces yo hago un pequeño de la comparación para delimitar, porque a veces se ven 3 renglones, pero si yo los pongo de manera horizontal, pues ya se hacen los 5 o incluso 6. Por eso no he hecho aclaración cuando se ven 2 o 3, porque yo corroboro pues un poquito para que sea la extensión de unos de 5 a 8 líneas. After that, you're going to read and record the paragraph. Van a leer el párrafo. Entonces, la liga debe traer tu párrafo leído. And in the learning button, we have to express the interests, desires, dreams that you have when you finish high school. What do you want to do? Maybe you want to get another career, you want to have or study university, maybe in this environment, or you want to study or start working, or you want to set more goals, o quizá ustedes van a tomar como impulso, ustedes van aquí a plantear qué es lo que quieren hacer después de terminar prepa en línea.
Ask your classmates about what they imagine they will do after this stage. Les van a preguntar también a los compañeros sobre sus metas. ¿Qué piensan ellos hacer después de esto? O pueden hacer ustedes preguntas afirmativas negativas. ¿Estudiarás una carrera después de prepa en línea CEP? ¿Trabajarás? O sea, ¿tendrás hijos? Ustedes van a empezar a hablar sobre el futuro. De lo que se trata es poner en práctica la estructura, que en este caso pues sabemos que es el futuro. Tenemos actividades socioemocionales que no están a mi cargo, pero que son importantes que las realicen a través de la tutora. So it's time to express questions. Okay. I'm going to check it, and if there is any question, I'm going to clarify it. Ok, lo checamos ahorita la actividad que me menciona Alejandra, y de igual forma si hay algún pequeño cambio, igual les hago un video explicativo y no hay ningún problema. And I'm sorry for my son's noise. Lo siento por un poquito por ahí el ruido de mi pequeño hijo. Gracias Alejandra porque Italia por la comprensión, porque sé principalmente que pues a veces nos distraen, ¿verdad? Pero bueno, enfocados a la mejora. If you have any question, just let me know. Es hora de expresar dudas. Si alguien de ustedes tiene alguna duda con esta explicación, Alejandra, voy a verificar lo que me menciona y cualquier cambio, igual puedo realizar un video externo, lo subo a YouTube y les mando la liga con la explicación. No hay ningún problema, ¿ok? Ok. I'll do it. Lo voy a compartir entonces a través de YouTube. De hecho, lo puedo hacer en este momento. Lo que pasa es que con las actividades hago como un resumen. Entonces, en este caso, posiblemente, si hubo algún cambio, alguna modificación, lo hago ahorita en este caso. ¿Ok? Don't worry, that's okay. ¿Ok? I will check them. If you have questions, si tienen dudas, I will check. Aquí estoy aplicando yo. Joan, no hay problema. Igual, lo más que ustedes pueden apoyarse en cualquiera de las actividades, pueden apoyarse ustedes de lo que les decía, de DeepL, del traductor DeepL. No se vayan tanto al traductor Google, váyanse a ese, es más académico. Entonces, traten ustedes primero de estructurar su oración, su párrafo y si hay, o sea, si ya no pueden estructurar un poquito más, si ya no pueden estructurar, entonces váyanse a utilizar el traductor y lo ajustan. Pero sí es importante que no nos vayamos como acostumbrando a usar siempre el traductor, porque eso ni nos permite practicar, ni nos permite pues avanzar. Y más vale que nos equivoquemos nosotros y se nos corrija a que pues simplemente copiemos y peguemos, ¿ok? Me refiero a que vamos a dar lo más que se pueda, estructurar lo más que se pueda y si nos falta algo, entonces hacer uso como complemento, ¿ok? No como algo principal. Ajá. Sí, como les decía. Sí, claro, ustedes pueden mandarme correos y pueden mandarme a través de plataforma. En el medio que ustedes quieran, yo ahí voy a estar. Les pongo la palabra, es DeepL. DeepL. Si lo buscan, es poco común porque es académico o poco conocido. Tenemos nosotros de manera pues más conocimiento del el traductor Google, pero DeepL nos ayuda mucho en lo académico, aparte que nos da sugerencias. Okay, exactly. Translator, it's not that enough. No es tan certero. Okay, guys, if you have
questions or problems, I'm going to verify that that's Alejandra telling me. I'm going to check it. And if there is any question or any change, I'm going to do like a recorded video and I'm going to share with you right after this session. I'm going to start doing it. Okay. Very good. So it's nice to have you as students because you're so active and I'm so proud of you. I'm sure you're going to have a very good learning process because you are focused and that's very important. Chicos, solamente quiero agradecerles por estar aquí atentos y activos y por mi parte, cualquier cosa, de verdad, a la hora que sea, estoy activa con ustedes. Y también con relación a lo que me comentan, ahorita lo verifico, cualquier duda o problema, cambio, en este momento hago la grabación y se los comparto, ¿ok? Para que ustedes no pierdan tiempo y de verdad creo y considero que cualquier cosa de lo que vimos ahorita les puede ayudar y a lo mejor ampliar un poquito lo que a lo mejor ya sabían o si no lo sabían, pues ya los acerqué un poco y tengo la certeza de que si ustedes se enfocan en querer aprender, pues eso nos va a ayudar, ¿ok? So I'm sorry for my son, as I already told you, I felt like a little bit worried about it, but I hope it helped you a lot. See you soon and see you next week, okay? Goodbye.